Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera clase de soldadura. Iniciamos la sesión con el especialista Luis Rojas. Muy bien, señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la capacitación. El día de hoy vamos a tocar acerca de lo que ya vendría a ser pues las partes complementarias de la sesión 2 que pertenece a lo que viene a ser la soldadura del tipo SMAU y también vamos a ingresar a lo que viene a ser la soldadura autógena. Bien, señores, muy buenas noches, bienvenidos a nombre de la institución Mecatec Ingenieros. También gracias por la venia al profesor Daniel, quien les saluda en esta noche, Luis Rojas, instructor de equipo pesado, para continuar con el módulo de aprendizaje de soldadura del tipo SMAU y también de soldadura autógena. Dando la cordial bienvenida a todas las personas, a todos los alumnos participantes del curso que ya están en la sala virtual. Buenas noches, señores, bienvenidos. Y también pues a todas las personas que día a día nos siguen, ¿no? A través de las diferentes capacitaciones que brinda la institución Mecatec Ingenieros. Bien, señores, entonces vamos a dar inicio al curso del día de hoy con la sesión número 2, que ya es un complemento, que es la soldadura SMAU, y también pues vamos a hablar acerca de lo que es el módulo número 2, la soldadura autógena. A ver, por favor, si me confirman el audio y también la proyección de las diapositivas, si se puede visualizar de una buena manera, por favor, señores. Bien, correcto, gracias entonces. Bien, señores, entonces ya tenemos la confirmación de que sí se está escuchando el audio y también tenemos la proyección de lo que es las PPTs. Cuando hablábamos la semana anterior, en la clase anterior, señores, estábamos hablando acerca de lo que venía a ser los fundamentos de la soldadura del tipo SMAU, ¿no? Cuando nosotros mencionábamos este término, ¿sí? Hay que tener presente, cuando nosotros mencionábamos el término SMAU, es porque necesariamente estábamos hablando de un tipo de soldadura. En este caso, el tipo de soldadura vendría a ser la soldadura por arco manual con electrodo revestido, ¿sí? Este es el nombre técnico que nosotros vamos a brindarle al sistema de soldadura por arco eléctrico. En este caso, el elemento de aporte que nosotros vamos a utilizar vendría a ser un electrodo revestido. Y justamente de ahí viene el término SMAU, ¿no? Un arco manual que va a tener un material de aporte o un material de fundición que vendría a ser el electrodo revestido. Y justamente en este punto estábamos analizando acerca de lo que son las polaridades. Cuando nosotros tengamos una máquina de soldar, podemos utilizar dos tipos de polaridades. La primera polaridad que nosotros conocemos viene a ser la polaridad directa. ¿En qué consiste la conexión de polaridad directa? La polaridad directa, señores, es básicamente cuando del terminal negativo, en este caso estamos observando el terminal negativo que sale de nuestra máquina de soldar, ¿sí? Ahí está saliendo del terminal negativo de nuestra máquina de soldar. ¿Hacia dónde está llegando? Está llegando hacia lo que viene a ser el porta electrodos, ¿sí? Atención al seguimiento de esta línea. Estamos hablando de una polaridad directa cuando del terminal negativo de nuestra máquina de soldar, justamente de acá, donde sale pues lo que viene a ser un cable eléctrico, y al final de ese cable eléctrico vamos a tener lo que viene a ser el porta electrodo, ¿sí? El porta electrodo. Entonces, cuando el porta electrodo directamente se está conectando en lo que es el terminal negativo, entonces estamos hablando de una polaridad directa. Y también, por el otro lado, podemos observar que del terminal positivo de nuestra máquina de soldar está saliendo un cable en este caso, pues un cable que va a llegar directamente hacia lo que viene a ser el material a soldar. En este caso estamos hablando de lo que comúnmente se llama masa o tierra, ¿sí? Estamos hablando de lo que viene a ser masa o tierra.
¿Sí, señores? Entonces, esos puntos tenemos que tener presente. Ahora, ¿para qué nos va a servir este tipo de conexión? ¿Sí? ¿Por qué nos sirve este tipo de conexión, señores? Cuando nosotros hablamos de este tipo de conexión, por ejemplo, estamos hablando de una conexión por polaridad directa, ¿sí? En este caso estamos hablando de una polaridad directa, va a tener un porqué. En este caso, el fundamento para poder trabajar con este tipo de conexión o con este tipo de polaridad es que necesariamente al tener la polaridad, en este caso, fijémonos acá, acá tenemos la polaridad positiva. Esta polaridad positiva, al estar conectado en lo que viene a ser la masa o tierra, va a aportar mayor cantidad de calor a la pieza de trabajo. Atención, señores, a este punto. Cuando nosotros hagamos la conexión de un terminal positivo, ya sea a un electrodo o también puede ser a un material de aporte, entonces, como está saliendo del terminal positivo, vamos a aportar mayor cantidad de calor. En este caso, como estamos hablando de una polaridad directa, estamos mencionando que al salir del terminal positivo hacia el material de aporte, entonces en el material de aporte vamos a producir mayor cantidad de calor. ¿Sí? La cantidad de calor, señores, se va a ir hacia el material de aporte. Luego tenemos el tipo de conexión inversa. ¿Sí? Este tipo de conexión también se le va a conocer como un tipo de conexión inversa o de polaridad invertida. ¿Cuál es, en este caso, la conexión que vamos a tener? Por ejemplo, acá tenemos la conexión. En la conexión tenemos del terminal positivo, ¿sí? Del terminal positivo, que vendría a ser, pues, directamente de lo que es acá, de lo que viene a ser la máquina de soldar, está llegando a través del cable hacia el portaelectrodos. Fijémonos, señores, positivo con positivo se denomina polaridad invertida. Y en este caso también negativo con negativo o negativo hacia tierra también se denomina polaridad invertida. Como ya mencionábamos, de este punto, cuando sale de lo que es el terminal positivo de la máquina de soldar, o también se le conoce como la fuente de poder, entonces a este punto, en este caso particular de la imagen, estamos hablando directamente de lo que viene a ser el porte electrodo. En este porte electrodo vamos a encontrar mayor cantidad de calor. Ojo, en este caso, señores, estamos encontrando mayor cantidad de calor. ¿Dónde se está produciendo la mayor cantidad de calor? Se está produciendo directamente en lo que viene a ser el electrodo. Entonces, dependiendo del tipo de polaridad que nosotros podamos utilizar, ya sea una polaridad del tipo directa o del tipo invertida, es porque necesariamente estamos hablando dónde vamos a necesitar mayor cantidad de calor. Ahora, este término de polaridad, sí, este término de, porque esta máquina de soldar, señores, es alimentado directamente por una corriente alterna, ¿sí? Estamos hablando de los 220 voltios que generalmente vamos a encontrar, pues, en las diferentes tomas de corriente, ¿sí? Encontramos los 220 voltios, pero al momento de ingresar a esta máquina de soldar, va a tener que pasar por un transformador, ¿sí? Va a tener que pasar por un transformador y también por un rectificador. ¿Qué es lo que va a hacer este transformador? De los 220 voltios que está ingresando, solamente vamos a tener en estos puntos, tanto en el polo positivo y el polo negativo, una tensión que va a fluctuar entre 50 a 80 voltios, ¿sí? 50 a 80 voltios. Pero voltaje directo de la fuente de alimentación está ingresando 220 voltios de corriente alterna, pero entra a nuestra máquina de soldar. En nuestra máquina de soldar internamente tenemos transformador y rectificador, y entonces lo que va a hacer es pues bajar ese voltaje, ¿sí? Un voltaje de 50 a 80 voltios y de corriente directa. Por eso justamente viene el término polaridad
En corriente directa vamos a tener polaridades conocidas. Y cuando hablamos de polaridades, estamos hablando pues de terminales, ¿no? Bien es un terminal positivo o bien es un terminal negativo. ¿Sí? Entonces, esto es en el caso de las polaridades. Seguimos avanzando y nos encontramos nuevamente con este término, polaridad. Ya sabemos por qué se dice polaridad, ¿no? Porque tiene un polo positivo o también puede tener un polo negativo. En el caso de este ejemplo que estamos observando ahí, estamos verificando que sale del negativo, ¿sí? Del negativo, está llegando directamente hacia el portaelectrodo. En este caso, estamos hablando de qué tipo de polaridad, señores. A ver, las personas que tienen la respuesta, si no tienen activado el micrófono, pueden escribir directamente la respuesta a lo que es la caja de mensajes para poderlo también pues tener presente, ¿no? De la participación. En este caso tenemos negativo, ¿sí? Tenemos terminal negativo de la máquina de soldar. Está llegando directamente ¿a dónde? Está llegando directamente al porta electrodos. Entonces, al estar llegando el negativo hacia el porta electrodo, entonces nosotros estamos hablando de una polaridad del tipo directa, ¿sí? Polaridad del tipo directa. ¿Cuál es la característica de esta polaridad del tipo directa? Es que necesariamente, ¿sí? Necesariamente, en este punto, señores, como nosotros verificamos acá, como estamos verificando en este punto, aquí está el negativo y está llegando directamente hacia el portaelectrodos, ¿no? El portaelectrodos y acá tenemos el electrodo. Pero del terminal positivo está llegando hacia dónde? Está llegando hacia el material de aporte. O en este caso, hacia el material que vamos a soldar. Y ese material que vamos a soldar, lógicamente, tiene que estar conectado a tierra. Entonces, la mayor cantidad de temperatura que vamos a producir va a ser directamente en lo que viene a ser el material a soldar. ¿Ya? La mayor temperatura que se va a producir va a ser para el material a soldar. Entonces, en este caso, con la polaridad directa, vamos a tener mayor cantidad de calor en la pieza de trabajo. ¿Sí? Mayor cantidad de calor en la pieza de trabajo. Ahora, aquí tenemos el otro tipo de conexión. Sí, tenemos otro tipo de conexión. Negativo, directamente hacia el material de trabajo, y positivo está llegando hacia el portaelectrodo. Entonces, como necesitamos este tipo de conexión, que generalmente este tipo de conexión, señores, es lo que nosotros vamos a utilizar, entonces el tipo de polarización o el tipo de polaridad a esta conexión se le va a conocer como polaridad invertida. ¿Cuál es la característica? Como del positivo de nuestra máquina de soldar está llegando directamente hacia el portaelectrodo y por lo tanto hacia el material de aporte que vendría a ser el electrodo, ¿sí? El electrodo revestido, entonces vamos a tener mayor cantidad de calor en este punto. ¿Con qué finalidad? Para poder fundir de manera correcta nuestro electrodo. Ahora, en algunos tipos de soldadura, ¿sí? En algunos tipos de soldadura, señores, es preferible tener mayor cantidad de calor en la pieza de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que soldar un elemento bastante grande, ¿no? Vamos a suponer que vamos a hacer cordones de 80, 90 centímetros, 1 metro o 2 metros, entonces siempre es convenible utilizar una polaridad invertida. ¿Con qué finalidad? Para poder tener mayor cantidad de calor en el material a soldar. Pero si ya hablamos de los diferentes, en este caso, pues de las diferentes soldaduras, por ejemplo, estamos hablando de las posiciones de trabajo, podemos utilizar este tipo de posición, ¿no? Este tipo de posición, señores, se va a denominar un tipo de soldadura sobre cabeza. Entonces, cuando se trabaja en contra de la fuerza de gravedad, ya sea en soldaduras horizontales, verticales o como en el caso de esta imagen, una soldadura sobre cabeza, es mejor la polaridad positiva que va a concentrar mayor cantidad en el electrodo. Si nosotros entonces vamos a realizar pues trabajos que van a estar en contra de la gravedad, como son posiciones de sobrecabeza,
o posiciones horizontales o verticales, entonces es preferible utilizar este tipo de conexión, una conexión invertida. Pero si vamos a realizar soldaduras a grandes escalas, entonces podemos utilizar este tipo de conexión, una conexión directa y en contra de la gravedad, una conexión invertida. Entonces, eso es siempre lo que nosotros debemos de tener presente para realizar la conexión correcta al momento de efectuar nuestras labores de soldadura. ¿Sí? Entonces, conociendo este término de polaridad, si hemos hablado de lo que es la polaridad, ahora vamos a hablar pues del elemento que nos va a ayudar a generar ese arco eléctrico y también en algunos casos va a servirnos como material de aporte, ¿sí? Material de aporte. Y señores, entonces a esto se lo va a denominar como un electrodo. El electrodo también va a tener su codificación. En este caso, estamos observando una codificación, ¿no? Estamos hablando de la codificación E7010. Ahora, este electrodo que nosotros estamos observando en la diapositiva va a pertenecer a un tipo de electrodo que se va a denominar electrodo con revestimiento. ¿Sí? Electrodo con revestimiento. Ahora, las partes del electrodo con revestimiento van a ser esta parte que vamos a ponerlo de un color amarillo, vamos a resaltarlo. Esta parte se denomina núcleo, ¿ya? Esta parte se va a denominar núcleo, o también se le denomina como alma, ¿sí? Núcleo o alma. Y esta parte que estamos resaltando de un color verde, ¿sí? Que es de un color verde, señores, aquí, todo esto se va a denominar revestimiento, ¿sí? Tenemos el revestimiento. Entonces tenemos el extremo portaelectrodo, o también llamado como núcleo. Luego tenemos lo que viene a ser el material fundente, que vendrían a ser las partes principales de un electrodo revestido. ¿Sí? Aparte de este tipo de electrodo, también se puede encontrar un electrodo desnudo. En el electrodo desnudo, señores, solamente vamos a encontrar lo que es la parte del núcleo. Ya no vamos a tener en este caso, ya no vamos a tener el recubrimiento. ¿Sí? Ya no vamos a tener el recubrimiento. Ahora, como estamos hablando del tipo de soldadura SMAU, entonces tenemos que hablar de un electrodo del tipo revestido. Ahora, ¿cuáles son las funciones que van a cumplir cada una de estas partes? Por ejemplo, vamos a hablar cuál es la función del núcleo. ¿Sí? ¿Cuál es la función del núcleo? El núcleo, señores, este punto que nosotros podemos encontrar ahí dentro de lo que es la constitución del electrodo. Este núcleo es la parte metálica, ¿sí? Este núcleo, señores, vendría a ser la parte metálica del electrodo. ¿Y cuál va a ser su función dentro de la soldadura? Su función dentro de la soldadura es que nos va a servir como un material de aporte, ¿sí? Nos va a servir como un material de aporte. Ahora, el revestimiento, este revestimiento eh, nos va a servir para poder dirigir el arco eléctrico, para poder realizar una fusión equilibrada y uniforme. Y además, una de sus funciones principales es que va a generar y va a crear gases que van a actuar como protección, evitando el acceso del oxígeno y también del nitrógeno. Cuando nosotros, al momento de realizar una soldadura y nos encontramos que este revestimiento está pues desmoronándose o está quebrado o está húmedo, entonces la soldadura va a salir con defectos. ¿Y cuál es ese defecto que nosotros vamos a encontrar? En el cordón de soldadura, sí, dentro de ese cordón de soldadura, vamos a encontrar unos pequeños huequitos, ¿no? Como si hubiésemos picado con una pequeña aguja. ¿Y por qué es eso? Porque justamente
como nuestro recubrimiento no estaba de la mejor manera, o quizás estaba húmedo, o estaba desmoronándose, o cumplía cualquier otro defecto, por ejemplo, lo hemos encontrado o lo hemos almacenado de manera incorrecta el electrodo, lo hemos dejado a la intemperie, entonces, como este material de revestimiento nos sirve para generar unos gases que van a proteger que ingresen dentro de la soldadura el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, eso hay que tener presente, señores. También este mismo material de recubrimiento nos va a ayudar a producir una escoria que va a cubrir el metal de aporte, evitando el enfriamiento brusco y también el contacto del oxígeno con el nitrógeno. Esto es de vital importancia, señores. A veces cuando ya se está en la práctica, se está realizando el trabajo de soldadura, a veces no lo tomamos. Incluso cuando está húmedo, pues está mojado. También hay algunas personas que lo utilizan, señores. Utilizar un electrodo que está mojado ya es actor de la corriente eléctrica y por lo tanto nosotros podemos sufrir descargas eléctricas que nos puede causar graves accidentes, ¿no? Nos puede causar graves accidentes. Eso hay que tener presente, señores. ¿Sí? Eso hay que tener presente. Luego, el otro punto, acá tenemos lo que viene a ser el electrodo, que ya lo estamos viendo, el electrodo en una vista frontal. Tenemos toda esta parte donde está iluminándose. Toda esta parte, señores, vendría a ser el material fundente, ¿no? El material fundente y la parte que le está recubriendo vendría a ser, pues, lo que nosotros llamamos el recubrimiento, ¿sí? Ahora, cuando nosotros verifiquemos es la medida del alma o del núcleo. Ojo, si nosotros queremos realizar la verificación, queremos medir cuál es el diámetro de nuestro electrodo, entonces tenemos que utilizar un vernier o también podemos utilizar lo que se denomina un micrómetro de exteriores. ¿Y dónde vamos a colocar ese micrómetro de exteriores o ese ver dónde es el diámetro? Lo vamos a colocar en este punto. Tanto aquí el diámetro del electrodo. Entonces, en este punto es la manera correcta de poder realizar la verificación. Pero si nosotros queremos realizar la medida aquí y aquí, entonces eso es una medida incorrecta, ¿ya? Eso es una medida incorrecta, señor. Del diámetro del electrodo necesariamente se tiene que hacer en lo que es el núcleo o el alma. Ahora, dependiendo de este diámetro, en relación también a lo que viene a ser tener diferentes clasificaciones. Por ejemplo, tenemos los electrodos según lo que viene a ser sus tres tipos de electrodos. Electrodos delgados, electrodos medios y también electrodos gruesos. ¿Sí? Atención, señores. Aquí estamos realizando la verificación del núcleo, también con relación a lo que ya es el diámetro total, ¿no? El núcleo más el material fundente. ¿Sí? Eso hay que tener presente. O sea, esta D minúscula, el diámetro de lo que se denomina el diámetro del electrodo. Aquí, señores, esto es el diámetro del electrodo. Y al medir
en este punto, señores, ya estamos midiendo lo que es el diámetro tanto del núcleo, incluyendo también el material de revestimiento. Entonces, según la relación del diámetro del núcleo con el diámetro total de electrodos, tenemos electrodos delgados, electrodos medios y también los electrodos gruesos. ¿Qué nos indica aquí? Que un electrodo delgado es básicamente el diámetro total es de 1.2 multiplicado por el diámetro del núcleo, ¿sí? 1.2 multiplicado por el diámetro del núcleo. Ahora, si hablamos de lo que ya son electrodos medios, estamos hablando que 1.2 multiplicado por el diámetro del núcleo, ¿sí? Va a ser menor o igual a 1.55. Y también el diámetro grueso, el diámetro va a ser 1.55 por D, va a ser mayor al diámetro total. Sí, señores, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Ahora, este tipo de electrodos que nosotros estamos verificando van a tener sus funciones. Por ejemplo, cuando se está en un proceso de aprendizaje de lo que es soldadura, se tiene que utilizar este tipo de electrodos. Estos electrodos con revestimiento delgado protegen poco el metal fundido, por lo que solo se va a utilizar cuando se realiza el aprendizaje de soldadura. ¿Por qué se realiza solamente en el aprendizaje de soldadura? Porque estamos viendo acá que este punto, que vendría a ser este punto que está indicando acá con una D mayúscula, es lo que representa pues el diámetro del núcleo, también incorporando el diámetro del revestimiento. Como tenemos poco revestimiento, entonces lo que va a suceder es que no va a proteger al material o al metal fundido, porque hay que entender nuevamente, hay que recordar conceptos. El que me va a proteger, el que me va a generar un gas para proteger que ingrese el oxígeno y el nitrógeno que están presentes pues en el aire del medio ambiente, va a ser justamente este material de revestimiento. Como tenemos un electrodo delgado que tiene poca cantidad de revestimiento, entonces solamente nos sirve para realizar prácticas de soldadura cuando estamos en un proceso de aprendizaje. Si hablamos de un electrodo medio, ¿sí? En este electrodo medio, señores, con estos electrodos vamos a obtener mayor estabilidad del arco eléctrico. Va a permitir también que se realicen soldaduras con corriente alterna y van a proteger mejor al metal soldado. Y ahora con estos electrodos de clasificación gruesa, son electrodos que me van a permitir realizar mejores trabajos de soldadura. Entonces, eso vendría a ser la clasificación, dependiendo si es un electrodo delgado, un electrodo medio y también un electrodo grueso. En lo que viene a ser el almacenamiento de los electrodos, como ya mencionábamos, este almacenamiento, señores, tiene que ser almacenado en un lugar que no tenga pues alta concentración de humedad. También, siempre que nosotros vamos a manipular los electrodos, tenemos que hacerlos con los guantes de seguridad. Estos guantes de seguridad tienen que estar limpios y secos. ¿Por qué secos? Para no afectar a lo que viene a ser el revestimiento, ya que este revestimiento juega un papel importante en el proceso y sobre todo en la calidad de soldadura. Luego ingresamos a lo que es la identificación de los electrodos, ¿sí? Acá tenemos, en este caso, estamos verificando lo que viene a ser pues, la identificación de los electrodos. Por ejemplo, esta simbología o en este caso, pues es una placa de identificación, ¿no? En este caso, esta placa de identificación, señores, que estamos resaltando ahí de color amarillo,
lo vamos a encontrar directamente en lo que viene a ser el empaque, ¿no? Ya sea en la caja, o ya sea en la lata, o quizás pues en la bolsa. Vamos a encontrar ahí este, este cuadro donde nos va a indicar cuáles son las características del electrodo. En este punto número 1, aquí, en este punto número 1, lo que vamos a encontrar es el modelo del electrodo, ¿sí? Punto número 1, señores, es el modelo del electrodo. Luego vamos a tener el punto número 2. Acá tenemos un diámetro 2.5 por 350 milímetros. Ojo, este diámetro es el diámetro del electrodo. Ahora, toda medida que se va a dar en la técnica va a estar expresado directamente en milímetros. Entonces, este punto número 2 nos está indicando el diámetro y la longitud de la varilla de soldar. En este caso estamos hablando del electrodo. Diámetro por la longitud de nuestro electrodo. En el punto 3, acá en este punto 3, nos está indicando qué tipo de corriente se recomienda utilizar. Para el caso de este tipo de electrodos, nos recomiendan utilizar lo que es la corriente alterna y la corriente directa. Y también para este diámetro en específico, que es 2.5 milímetros, también nos indica la corriente que vamos a utilizar o la corriente que va a ser regulada en la máquina de soldar. Nos está indicando de 70 a 90 amperios, ¿sí? De 70 a 90 amperios. Luego tenemos este número 4, la identificación número 4, que nos indica cuáles son las posiciones de soldadura que nos admiten este tipo de electrodo. ¿Ya? Posiciones de soldadura que nos está admitiendo este tipo de electrodo. En este caso tenemos que es un electrodo que nos va a servir para los diferentes tipos o posiciones de soldadura. Luego tenemos lo que es el número 5, las normas que van a homologar al electrodo. ¿Sí? Las normas que están homologando el electrodo. Por ejemplo, acá también podemos aplicar, ¿no? Lo que es el AWS E6013. También es una codificación que nosotros vamos a encontrar directamente en el electrodo. Ahora, según esta identificación del electrodo, vamos a tener acá a la norma. Esta norma de soldadura es básicamente pues una norma eh, americana, que significa Sociedad, acá, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿sí? Es una sociedad ingeniera, es una sociedad americana de ingenieros mecánicos. Entonces, la clasificación según la norma a este tipo de electrodo directamente está con la norma ASME, ¿sí? Con la norma ASME. Aparte de eso, podemos encontrar lo que es la AWS, ¿sí? Acá tenemos la AWS. En este caso, esta norma AWS es la norma, ¿sí? Es la norma americana o la Sociedad Americana de Soldadura, ¿sí? Entonces acá tenemos las dos normas que están homologando este tipo de electrodo, tanto la ASME o la ASME y también la AWS. Ahora también vamos a poder identificar lo que viene a ser lo que vamos a encontrar, la codificación que vamos a encontrar en cada varilla del electrodo. Por ejemplo, aquí tenemos esta identificación, ¿no? La AWS E6013. Tenemos ahí la AWS E6013. Justamente acá tenemos una imagen que corresponde a la codificación de un electrodo. Entonces, en esta codificación de electrodo, nosotros vamos a encontrar esta norma internacional de soldadura. AWS, ¿qué significaba? Significaba Sociedad Americana de Soldadura, ¿sí? La Sociedad Americana de Soldadura. Ahora, esta E, ¿sí? Esta E que estamos verificando acá, nos indica que son electrodos para soldadura, ¿sí? Por eso justamente viene ahí con la E, que es para soldadura por arco eléctrico. ¿Sí? Esta E, señores,
nos va a indicar que es soldadura por arco eléctrico. Luego vamos a encontrar 4 números, ¿sí? Luego encontramos 4 números. Cada uno de estos números va a indicar una determinada codificación, ¿sí? Cada uno de estos números, señores, está indicando una determinada codificación. Por ejemplo, acá tenemos estos dos primeros números, ¿sí? Estos dos primeros números, señores, van a indicar la resistencia mínima a la tracción que tiene la soldadura. ¿Sí? Estos dos primeros números, por ejemplo, acá el número 60, nos está indicando lo que es la resistencia mínima a la tracción que va a tener la soldadura. Este número 60 se va a tener que multiplicar por 1000. Acá, por ejemplo, vamos a ponerle acá estos primeros dos números, ¿sí? Ahí tenemos el número 60. Ahí tenemos el número 60, señores, que nos está indicando la resistencia mínima a la tracción. ¿Qué quiere decir esto? Pues no, cuánto es la fuerza que va a necesitar para poder jalar esa soldadura antes que se rompa. Por ejemplo, si nosotros hemos soldado con este tipo de electrodo, con una AWS E6013, entonces estos dos primeros números nos están indicando lo que es la resistencia mínima de tracción. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta resistencia mínima a la tracción? Quiere decir pues que al ser jalado, cuánto de fuerza, cuánto de tracción se necesita al ser jalado antes que se rompa. Y para poder saber ese dígito, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 1000. ¿Sí? Entonces sería acá 60.000, ¿no? 60.000. Entonces, la resistencia mínima a la tracción con este tipo de electrodo sería de 60.000, ¿sí? De 60.000 libras por pulgada al cuadrado. Entonces, 60.000 libras por pulgadas al cuadrado. Correcto, entonces, este tipo de electrodo nos da esta resistencia mínima a lo que viene a ser la rotura, ¿no? ¿Qué quiere decir en términos simples? ¿Cuánto de fuerza o cuánto de tracción se necesita antes de que se rompa? Luego tenemos estos dos dígitos. Por ejemplo, ahí está el número 1 y el número 3. ¿Sí? Ahí tenemos el número 1 y el número 3. Este tercer dígito de aquí que estamos verificando, este tercer dígito, señores, el número vendría a ser, este tercer dígito es el número 1, ¿no? Este tercer dígito, señores, que estamos observando ahí, es el número 1. Este número 1, este tercer dígito, vamos a resaltarlo. Este tercer dígito, señores, nos está indicando que cuáles son las posiciones para la cual ha sido diseñado el electrodo. En este caso nos está indicando la posición que está siendo identificada con el número 1. Este número 1 indica que este electrodo puede ser utilizado para soldar en todas las posiciones. Atención, este número 1, señores, que está en el tercer dígito, nos está indicando que es un electrodo que ha sido diseñado para poder soldar en todas las posiciones, ya sea en posiciones sobre cabeza, en posición vertical, en posición horizontal, en posiciones planas. Entonces, eso nos indica el número 1. Además, podemos tener otros dos números en esa misma ubicación. Hemos mencionado que el número 1, aquí, el número 1, es para poder soldar en todas las posiciones. Número 1, en todas las posiciones, ¿no? Todas las
posiciones. En todas las posiciones. Ahora, si nos encontramos con el número 2 en ese tercer dígito, si nos encontramos con el número 2, señores, entonces ahí solamente podemos utilizar ese electrodo para poder soldar en una posición horizontal y posición plana. En posición horizontal y la posición plana. Ahí, el número 2, posición horizontal o posición plana. Y si encontramos el número 3, es solamente un electrodo que puede ser utilizado para las soldaduras en posiciones planas. Atención, señores, a esta codificación. Si no estamos haciendo referencia a ese tercer dígito, ¿no? Este número 1, entonces, este número 1 nos indica que es un electrodo que se puede utilizar para las soldaduras en todas las posiciones. Luego tenemos, si es que en este mismo punto vendría un número 2, estaríamos hablando que el electrodo se puede utilizar para una soldadura horizontal y para una soldadura plana. Pero si hablamos del número 3, es exclusivamente para soldadura plana. ¿Ya? Exclusivamente para lo que es soldadura plana. ¿Correcto, señores? Luego viene el cuarto dígito. ¿Sí? Este cuarto dígito nos va a dar mayores características del electrodo. ¿Sí? Por ejemplo, este número 3 que nosotros podemos indicar acá, nos va a indicar necesariamente la característica que va a tener el electrodo para que pueda ser utilizado. En este caso, este número 3 en particular, lo vamos a resaltar con un color verde. Este número 3 acá nos está indicando que es un electrodo que se puede usar con corriente alterna o con corriente directa. También lo podemos utilizar con cualquier tipo de polaridad, ya sea una polaridad directa o una polaridad invertida. ¿Ya? En este caso, entonces, el número 1 es un electrodo que se puede utilizar con cualquier tipo de corriente, ¿no? Ya sea corriente alterna o corriente directa. Y también nos va a indicar cuál es el tipo de conexión que vamos a realizar en la máquina, ya sea una polarización directa o una polarización invertida. Para el caso del número 3, se puede utilizar cualquiera de las dos polarizaciones, ya sea una polarización directa o una polarización invertida. Ahora, si viene el número 1, ¿cómo vamos a partir desde el número 0? Ya, si es que viene del número 0, señores, acá, si en esta posición viene el número 0, si acá encontramos al número 0, entonces este número 0 nos va a indicar que el electrodo solamente se puede utilizar con corriente directa, ¿sí? Corriente directa, y además otra de las características es que solamente se puede trabajar con polaridad invertida, con una PI, ¿sí? El número 0 en el cuarto dígito nos indica que el electrodo puede trabajar con corriente directa y con una polaridad invertida. Si hablamos de un número 1, ¿sí? El número 1 en el cuarto dígito nos indica que puede trabajar con lo que viene a ser tanto en la corriente alterna como en la corriente directa. Corriente alterna, corriente directa, o también se le conoce como corriente continua. Y en lo que es polaridad, señores, podemos trabajar con lo que es la polaridad invertida, ¿sí? Polaridad invertida. Entonces, 0 en el cuarto dígito nos indica corriente directa, polaridad invertida. Número 1 en el cuarto dígito nos indica que puede trabajar con máquinas de soldar de corriente alterna o con corriente directa.
y también pues la polaridad necesariamente tiene que ser una polaridad invertida. El número 2 nos va a indicar que puede trabajar, acá, número 2, nos indica que puede trabajar con lo que viene a ser una corriente alterna o una corriente directa. Corriente alterna o corriente directa. Pero en este caso, si hablamos ya de polaridad, estamos hablando que puede trabajar con lo que es una polaridad directa. ¿Ya? Una polaridad directa. Y el número 3, este número 3, señores, como ya mencionábamos, este 3 puede trabajar con corriente alterna, con corriente directa, y también pues está diseñado para que pueda efectuar arco eléctrico tanto en polaridad directa y también en polaridad invertida. Entonces, según esa nomenclatura que nosotros podemos observar, también pues vamos a tener mayores alcances de lo que viene a ser el tipo de electrodo que nosotros estamos utilizando para poder realizar un determinado trabajo, ¿ya? Para poder realizar un determinado trabajo. Entonces, señores, esos puntos es de vital importancia. Siempre hay que tener presente eso. AWS, ¿sí? AWS es la codificación de soldadura, ¿no? La AWS, señores, es la codificación de la soldadura. A ver, ¿qué significaba AWS? Si alguien tiene la respuesta. La AWS a ver, entonces la AWS, señores, viene a ser la Sociedad Americana de Soldadura. Este término E que estamos observando acá, este término E nos indica que es un electrodo para soldadura eléctrica. Y justamente de ahí viene el término E de eléctrica. Luego, estos dos primeros dígitos, para el ejemplo de nuestro electrodo, aquí para el ejemplo de nuestro electrodo, está con el número 60, ¿no? Estos primeros dos dígitos, señores, lo vamos a multiplicar por 1000, ¿sí? 60 por 1000 nos da como resultado 60.000. ¿Y cuál es ¿qué es lo que nos va a indicar este dato de 60.000? Este dato de 60.000 nos indica la tracción mínima que tiene la soldadura, que quiere decir que se tiene que aplicar 60.000 libras por pulgada al cuadrado, perdón, antes que se rompa esa soldadura al ser traccionado o al ser jalado. ¿Sí? Atención, señores. Entonces, este dato, este número 60, lo vamos a multiplicar por 1000 para poder saber cuál es la tracción mínima que necesita antes que pueda ser rompida. Luego tenemos el número 1 en el tercer dígito, ¿no? Este tercer dígito nos está indicando las posiciones para la soldadura. Si viene identificado con el número 1, nos indica que puede ser utilizado en todas las posiciones. Si viene identificado con el número 2, es para lo que viene a ser soldaduras de tipo horizontal y soldaduras planas. Y la número 3 solamente para soldaduras planas. Esto es la codificación del tercer dígito o del tercer número. Y el cuarto número, en este caso el número 3, ya nos está dando mayores alcances de lo que es nuestro electrodo. En este caso el número 0 en el cuarto dígito nos indica que podemos utilizar una corriente directa, pero al momento de realizar la conexión se tiene que utilizar lo que es una polaridad invertida, ¿sí? Con polaridad invertida. Y si viene identificado con el número 1, vamos a utilizar tanto la corriente alterna como la corriente directa, pero al momento de realizar la instalación tiene que ser una polaridad invertida, ¿sí? Polaridad invertida. Y si utilizamos el número 2, si en este caso viene identificado con el número 2, entonces nos indica que puede trabajar tanto con corriente alterna, con corriente directa, y la polarización tiene que ser una polarización directa, ¿sí? Polarización directa. Entonces, eso sería la identificación que nosotros debemos de tener presente al momento de realizar la verificación de la, en este caso, pues de la nomenclatura de nuestros electrodos. AWS 63, ¿sí? AWS 63.
3. ¿Correcto, señores? Seguimos avanzando. Y acá tenemos los electrodos, ¿no? Tenemos sus equivalencias. Tenemos tanto los electrodos en milímetro como también en fracciones de pulgada, ¿sí? Acá también tenemos lo que es el largo de los electrodos, ¿sí? El largo de los electrodos. Toda esa identificación, señores, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo que es longitud, lo que es diámetro de los electrodos, directamente lo vamos a encontrar en lo que es el empaque, ¿no? En lo que es el empaque. En este punto, en este punto de este cuadro que estamos observando, acá podemos tener un pequeño cuadro donde nos indica, según el diámetro del electrodo, ¿sí? Atención, según el diámetro del electrodo, señores, nos está indicando pues cuánto es el amperaje que nosotros vamos a regular en la máquina para poder realizar el trabajo de soldadura. El diámetro del electrodo, si es de 2.38 milímetros, entonces se tiene que utilizar el amperaje seleccionado entre 50 a 90 amperios. Si hablamos de un electrodo que tiene un diámetro de 3.17, ahí estamos hablando de un electrodo de diámetro 3.17, entonces, ¿cuánto vamos a necesitar en amperaje para poder soldar? En este caso necesitamos de 80 a 130 amperios, ¿sí? De 80 a 130 amperios. Luego tenemos en 3.96 milímetros, necesitamos un amperaje de 120 a 180 amperios. Estos datos que estamos apreciando en la PPT son datos generales que nos va a ayudar a seleccionar el rango de amperaje en relación al diámetro de nuestro electrodo. Bien, conociendo todos estos datos, ahora vamos a hablar de lo que son las técnicas de soldadura. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de las técnicas de soldadura. Y justamente para poder saber pues, algunas técnicas de soldadura, necesitamos un equipo de soldadura, ¿no? En este caso tenemos lo que viene a ser la fuente de alimentación, tenemos la pinza de masa, tenemos el electrodo y también tenemos la pinza porta electrodos. ¿Sí? Entonces, señores, eso hay que tener presente, ¿no? Fuente de alimentación, pinza de masa, tenemos el electrodo y también tenemos la pinza porta electrodo. Ojo, señores, hay que tener presente que una vez que nuestra máquina de soldar ha sido conectado a la fuente de alimentación, en este caso estamos hablando pues de una alimentación en monofásica de 220 voltios y como tenemos un transformador internamente, entonces esta máquina de soldar va a generar o va a producir un voltaje de 50 a 80 voltios, ¿sí? De 50 a 80 voltios, pero lo que nosotros necesitamos para poder realizar el trabajo de soldadura es directamente el amperaje. Entonces, estas máquinas de soldar van a trabajar con un alto amperaje y con un bajo voltaje, ¿sí? Hablamos de amperaje, pues, sobre los 100 amperios y en voltajes entre 50 a 80 voltios.
Dentro de lo que es la soldadura por arco revestido, que podemos apreciar, señores, vamos a tener un material de aportación, ¿no? ¿Y cuál es ese material de aportación? Como mencionábamos, ese material de aportación vendría a ser el electrodo, ¿sí? El electrodo. Ahora, al momento de fundirse el electrodo, ¿sí? Cuando ya se está produciendo el arco eléctrico, se está produciendo la fundición del electrodo, o comúnmente se le conoce pues como el lagrimeo del electrodo, vamos a alcanzar temperaturas que van a estar próximas a 3500 grados centígrados, ¿sí? Van a estar próximos a 3500 grados centígrados. Por eso es muy importante, señores, utilizar todo nuestro equipo de protección personal para poder evitar quemaduras y también pues para poder evitar accidentes. Entonces, esto es lo que se va a producir directamente en lo que es el proceso de soldadura, ¿no? Tenemos acá lo que viene a ser el alma, en este punto tenemos el alma, tenemos el metal fundido, tenemos el arco voltaico, aquí señores esa parte de color amarillo vendría a ser pues el arco voltaico. Luego tenemos la escoria, que vendría a ser ese material que va a recubrir toda la soldadura, todo ese cordón de soldadura. ¿Y por qué se produce esa escoria? Porque estamos utilizando lo que viene a ser un electrodo con revestimiento. Y hemos mencionado que este revestimiento va a servir, uno, para proteger a la soldadura y también pues para generar gases que van a impedir que ingrese al proceso de la soldadura, como es el oxígeno y también el nitrógeno, que van a estar presentes en el medio ambiente a través del aire. Vamos a ver ahora algunas técnicas para poder realizar un proceso de soldadura siguiendo todo el estándar. En este caso vamos a hablar lo que es algunas técnicas. Para poder hacer una buena soldadura, señores, vamos a necesitar 5 cosas importantes. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros debemos de tener presente? Uno, siempre tener el ajuste correcto de la corriente de la máquina. Ojo, siempre nosotros debemos de seleccionar correctamente lo que viene a ser el amperaje. ¿Y esto de qué va a depender? Depende directamente del diámetro del electrodo. Como punto número 2, debemos tener lo que es el arco, debemos de mantenerlo constante. Ese arco eléctrico, señores, lo debemos de mantener constante. A veces cuando lo pegamos mucho, el electrodo hacia el material de soldadura o lo alejamos demasiado, entonces el arco eléctrico se va a apagar. Sí, vamos a impedir que se produzca el arco eléctrico. Luego, una vez que ya hemos generado ese arco eléctrico, tenemos que mantenerlo en un ángulo adecuado o en un ángulo correcto. Luego tenemos que mover el electrodo a la velocidad correcta y finalmente el elegir el electrodo correcto. Esos serían los 5 puntos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta. 1. Seleccionar el amperaje. 2. Saber mantener el arco eléctrico. 3. Mantener el arco a un ángulo correcto. 4. Mover el electrodo a la velocidad correcta. Y también el número 5. Saber elegir el electrodo correcto. ¿Sí? Saber elegir el electrodo correcto. Y justamente aquí estamos observando cuáles son los métodos de encendido. ¿Sí? Aquí, señores, estamos observando lo que son los métodos de encendido. Cómo vamos a generar lo que viene a ser el arco eléctrico. En este punto, señores, para poder encender ese arco eléctrico vamos a tener 2 métodos. El primer método es el método por golpe. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que vamos a realizar al momento de realizar esta técnica del método de encendido por golpe? En este punto, señores, vamos a tener lo que es el electrodo, ¿sí?
tenemos el electrodo. Entonces, para poder generar el arco eléctrico, lo que tenemos que hacer es levemente bajar el electrodo y golpear o chocar directamente con lo que es el material de soldadura, ¿sí? O en este caso estamos hablando de la pieza de trabajo. Entonces, bajamos el electrodo y golpeamos contra la pieza de trabajo. Una vez que ya hemos realizado o hemos obtenido lo que es el arco eléctrico, entonces tenemos que mantener una distancia de 3.2 milímetros. ¿Sí? La distancia entre el material de aporte, que vendría a ser el electrodo, y la pieza de trabajo, tiene que estar comprendido en 3.2 milímetros. O también nosotros lo que podemos hacer para poder mantener ese arco eléctrico, señores, una vez que hemos golpeado el electrodo contra la pieza de trabajo, para poder mantener este arco eléctrico, lo que podemos hacer es dejar una distancia equivalente al diámetro del electrodo. Atención, ¿sí? Una vez entonces que nosotros hemos encontrado ya ese arco eléctrico, lo que tenemos que hacer es mantenerlo a una distancia equivalente al diámetro del electrodo. Si el diámetro del electrodo, por ejemplo, es de 1/8 de pulgada, entonces este punto, esta distancia entre lo que viene a ser el material o la pieza de trabajo y la punta del electrodo, también tiene que ser de 1/8 de pulgada o de 3.2 milímetros. Esto sería la primera técnica, ¿no? La primera técnica del método de encendido, que vendría a ser por golpe, ¿sí? Por golpe. Luego tenemos lo que es el método de encendido por raspado. ¿Sí? Tenemos que tener el segundo método, que es el método de encendido por raspado. Igual, colocamos, en este caso, colocamos lo que es el electrodo a un ángulo aproximado de 45 grados, ¿sí? Y empezamos a jalar, empezamos a raspar, ¿no? Si comenzamos en este punto, entonces tenemos que ir avanzando progresivamente, aquí, hasta llegar acá, ¿no? Es como si estuviésemos utilizando el encendido de un cerillo o de un fósforo, ¿no? Realizamos movimientos. Justamente con esa misma velocidad vamos a realizar esta técnica, la técnica del raspado. Hacemos 2, 3 veces hasta encontrar el arco eléctrico. Una vez que encontramos el arco eléctrico, una vez que ese arco eléctrico esté estable, entonces lo que tenemos que hacer es mantener esa distancia entre lo que es el electrodo y también el material de trabajo. A esa distancia, señores, nosotros lo vamos a llamar como longitud de arco, ¿ya? Dependiendo si la longitud de arco es muy grande, si es muy grande, entonces el arco eléctrico se va a apagar, el arco eléctrico desaparece. Y si el arco eléctrico es muy pequeño, esa longitud de arco eléctrico es muy pequeño, es porque estamos pegando mucho el electrodo a lo que es el material a soldar, entonces el electrodo se va a pegar con el material de trabajo. Y también el arco eléctrico va a desaparecer. Ojo, la recomendación, señores, como medida de seguridad, cuando nuestro electrodo, cuando nuestro electrodo quede pegado a lo que es el material de trabajo, lo que tenemos que hacer es apagar la máquina para poder sacar lo que es el electrodo pegado. Eso sería pues un estándar de seguridad. Eso sería el proceso adecuado. Pero en algunas oportunidades ustedes han visto que lo jalan bruscamente, ¿no? Al jalar bruscamente, señores, se está produciendo un alto amperaje en la máquina de soldar y puede causar daños a la máquina y también daños a la persona que está utilizando el equipo de soldadura. Por eso es recomendable siempre cuando se pega el electrodo al elemento de soldar, siempre para poder sacar ese electrodo es necesario apagar la máquina de soldar. Eso es como una recomendación dentro de lo que es el proceso de seguridad. Entonces, señores, ya tenemos los dos métodos de encendido, ¿no? El método de encendido, uno por golpe y el otro es el por raspado.
Luego vamos a seleccionar el amperaje. Luego, señores, seleccionamos el amperaje. Para ello, teníamos en este punto, teníamos una pequeña tabla, ¿no? Teníamos una tabla donde nos indicaba el diámetro del electrodo y según ese diámetro podíamos tener lo que es la regulación del amperaje, ¿sí? La regulación del amperaje. Pero en este punto, señores, en este punto, cuando ya ustedes estén trabajando en el taller realizando pues actividades, entonces para ello tenemos que aprender también pues un método práctico, ¿no?, de poder saber cuál es la selección del amperaje. Y por lo tanto, la selección del amperaje va a depender directamente del diámetro del electrodo. Y en este caso se va a aplicar la siguiente fórmula. Diámetro del electrodo diámetro del electrodo multiplicado por, acá vamos a multiplicarlo entre 31. ¿Correcto, señores? Diámetro del electrodo multiplicado por 31. Eso vendría a ser un método práctico para que nosotros podamos seleccionar directamente el amperaje que estamos utilizando para poder realizar pues el proceso de soldadura. Por ejemplo, vamos al ejemplo anterior, ¿no? Nos decía 2.38 milímetros. Tenemos un diámetro que ya hemos realizado la medida. Ojo, es la medida del núcleo o la medida del alma, ¿sí? De la parte metálica. No se debe de medir con el revestimiento, solamente medimos el núcleo. Sería entonces 2.38 multiplicado por 31. En este caso, el amperaje que nos está dando es un amperaje de 73.78. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la máquina nosotros vamos a regular el amperaje igual a 74 o 75 amperios. Eso es importante, ¿sí? El diámetro del electrodo multiplicado por 31. Entonces, en este caso, para el ejemplo, es 2.38 multiplicado por 31 y la respuesta nos sale 73.78. Ya estamos hablando de 74 amperios, ¿sí? De 74 amperios. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En este caso, lo ideal sería pues regular nuestra máquina de soldar en 74 o 75 amperios, ¿no? De 74 a 75 amperios. ¿Qué va a suceder si nosotros seleccionamos un amperaje menor? Ejemplo, vamos a seleccionar a 50 amperios. ¿Qué es lo que va a suceder? Como estamos utilizando un amperaje más bajo que lo recomendado, entonces lo que se va a producir es pues una soldadura inadecuada. ¿Por qué? Porque todo este amperaje que se está produciendo nos va a generar el calor para poder fundir bien la base del metal. Entonces, como el calor no es el recomendable porque no hemos seleccionado la cantidad de amperios correspondientes, lo que va a hacer es que la soldadura, en este caso la soldadura, señores, va a ser una soldadura con muy poca penetración. ¿Qué quiere decir? Que la soldadura solamente va a ser superficial. Pero, ¿qué pasa ahora? Si nosotros lo colocamos un amperaje más alto, ¿sí? Vamos a ponernos, nos vamos al otro extremo. Ya no seleccionamos 75, lo seleccionamos 80, 90 o 100 amperios. Entonces, si la corriente es muy alta, el núcleo del electrodo, ese núcleo del electrodo, señores, no va a soportar esa corriente mayor y por lo tanto el núcleo se va a calentar y el electrodo va a llegar a quemarse. Eso hay que tener presente. Entonces, no vale tener pues un amperaje menor
ni tampoco un amperaje mayor. Siempre hay que tener presente, ¿no? En el caso que no contemos con una tabla de equivalencia de diámetros en relación a amperaje, lo que podemos hacer es utilizar esta pequeña fórmula, ¿no? Diámetro del electrodo multiplicado por 31. ¿Sí? Diámetro del electrodo multiplicado por 31. Ahora, y si nosotros seguimos utilizando este electrodo que ya se ha quemado, el electrodo que ya se ha vuelto, pues se ha convertido en un color negro, un color oscuro, nosotros seguimos utilizando, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a tener una soldadura donde va a salpicar mucho. Por ejemplo, acá tenemos una soldadura, un proceso de soldadura, un cordón de soldadura donde se ha utilizado un electrodo quemado. Este electrodo quemado nos ha dado como resultado que al momento de realizar la soldadura ha salpicado mucho y ha dejado un cordón poroso, ¿ya? Va a dejar un cordón poroso, señores. Entonces, importante a lo que viene a ser la selección del amperaje en relación al diámetro del electrodo. Luego tenemos la longitud del arco. ¿Sí? Ahí tenemos, señores, lo que viene a ser la longitud del arco. Esta longitud del arco, como ya mencionábamos, tiene que ser igual al diámetro del electrodo, ¿sí? Al diámetro del electrodo. ¿Con qué finalidad tenemos que tener una longitud adecuada de arco? Para poder mantener el arco correspondiente. Si esta longitud es muy grande, entonces el arco va a desaparecer. Sí, el arco va a desaparecer. Y si la longitud es muy pequeña, si la longitud del arco, señores, es muy pequeña en relación al material de soldadura, entonces vamos a tener lo que es el pegado del electrodo. El electrodo se va a pegar con el material que estamos soldando. Entonces, eso hay que tener presente, ¿no? La longitud del arco es la distancia que el arco debe saltar hasta la placa. Acá tenemos esta distancia, es esta distancia, ¿no? De acá hasta este punto, hasta el lugar donde vamos a soldar. ¿Y cómo debe ser esa distancia? Debe ser igual al núcleo del electrodo. Ahora, conforme vamos soldando, el electrodo se va a ir pues gastando, ¿no? Va a ir gastando porque se está fundiendo. Entonces tenemos que ir bajando progresivamente hasta igualar a esta distancia, a la distancia que equivale al diámetro del electrodo. Nuevamente repitiendo, es el diámetro del núcleo o el diámetro del alfa. Aquí tenemos, por ejemplo, la longitud del arco, ¿sí? Un arco corto. Acá tenemos una soldadura por arco corto, no se está cumpliendo lo que es el diámetro del núcleo, está muy pegado al material de soldadura. Entonces, ¿cómo va a salir el cordón? El cordón, señores, este cordón va a salir un cordón muy estrecho, con gran acumulación de material. Ojo, cordón estrecho con gran acumulación de material. Ahora, si la longitud del arco es demasiado grande, como estamos observando acá, si es mayor al diámetro del núcleo, entonces, cuando tenemos esta distancia muy elevada, los arcos grandes van a ser pues inestables, van a salpicar mucho y por lo tanto el cordón de soldadura va a ser muy ancho. ¿Sí? Va a ser muy ancho y al ser muy ancho no va a penetrar a lo que es el material de soldar. ¿Sí? No vamos a tener penetración, señores. La soldadura va a ser superficial. Y cuando le hacemos la prueba de tracción, queremos jalar, entonces esa soldadura se va a romper fácilmente. Por eso es importante mantener esta longitud de arco, ¿no? Una longitud muy pequeña nos dan cordones o costuras muy estrechas.
una longitud de arco mayor nos va a dar cordones o costuras de soldadura muy anchas y con baja penetración. ¿Correcto? Eso vendría a ser en lo que es correspondiente a la longitud del arco. Luego tenemos el ángulo del electrodo. ¿Sí? Ahí tenemos lo que viene a ser el ángulo del electrodo. El ángulo que nosotros vamos a realizar o vamos a tener presente para poder realizar lo que ya es el proceso de soldadura, una vez que ya tenemos la distancia del arco eléctrico y hemos seleccionado el electrodo de manera correcta, entonces ahora tenemos que realizar pues la soldadura utilizando el ángulo del electrodo correctamente. Este ángulo de trabajo, señores, va a variar entre 5 a 30 grados, ¿ya? Este ángulo va a variar entre 5 a 30 grados, dependiendo de la posición en la cual nosotros, por ejemplo, acá tenemos lo que son las posiciones de soldadura. Tenemos una posición plana, una posición horizontal, una posición vertical. En la posición vertical se descendente. Y también vamos a tener lo que es la posición de soldadura sobre cabeza. ¿Ya? ¿Correcto, señores? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Y también acá hay algunos movimientos de electrodo. ¿Sí? Cuando estamos soldando, podemos realizar estos movimientos de electrodo. Un movimiento en zigzag o un movimiento circular. ¿Sí? Cuando estemos soldando, señores, podemos aplicar estos movimientos con lo que es el electrodo, ¿no? Movimiento en zigzag, movimiento circular y también el movimiento de entrelazado. Tenemos ahí también las posiciones de soldadura. Bien, señores, hasta este punto, si tenemos alguna consulta, por favor. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el siguiente módulo, que son también los fundamentos de soldadura, pero ahora vamos a hablar de la soldadura autógena, ¿sí? La soldadura autógena. Siempre cuando nosotros hablemos del proceso de soldadura, siempre tenemos que pasar por este punto importante. Siempre tenemos que tener este punto de partida, señores. ¿Cuál es ese punto de partida? Siempre se tiene que partir con lo que es seguridad. Y ya, como mencionábamos en las clases anteriores, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta va a ser no tener accidentes. Eso siempre tiene que ser nuestra meta y siempre tenemos que priorizar eso, señores. ¿Sí? Antes de realizar, pues, antes de buscar productividad, lo que tenemos que buscar es seguridad. Lo importante es trabajar seguro. Una vez que cumplamos con todos los estándares de seguridad, entonces podemos realizar trabajos seguros y también trabajos productivos. Entonces, nuestra meta siempre tiene que ser no tener accidentes. Y para no tener accidentes tenemos que utilizar nuestro equipo de protección personal, ¿sí? Nuestro EPP. Siempre utilizando nuestro equipo de protección personal, en este caso para lo que es la soldadura oxiacetilénica, o también pues se le conoce como soldadura autógena. Aquí, por ejemplo, en la imagen está mostrando un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Siempre utilizando lo que es nuestro delantal o mandil de cuero, los zapatos
de seguridad y lo más importante, ¿sí? Lo más importante, señores, saber seleccionar el tono, ¿sí? El tono de la protección ocular. Y en este caso, para poder seleccionar correctamente el tono de la protección ocular o de nuestras gafas de soldadura, tenemos que realizarlo en base al consumo de los gases que estamos utilizando para la soldadura. Por ejemplo, en lo que son los filtros para la protección ocular, aquí señores, por ejemplo, en lo que es la selección de los filtros para la protección ocular, va a depender directamente del caudal del acetileno en litros por hora. ¿Sí? Va a depender entonces directamente del consumo del acetileno. Cuando nosotros estemos realizando una soldadura autógena y el consumo del acetileno es inferior a 40 litros por hora, entonces podemos utilizar un número de cristal del tono 4. ¿Ya? Un tono número 4. Ahora, si es de 40 a 70, podemos utilizar un tono número 6. De 70 a 200 litros por hora de acetileno, entonces tenemos que utilizar un tono de mayor, ¿sí? En este caso, pues, estamos hablando un tono número 7 plenos por hora, estamos hablando de un tono 8 y superior a 800, estamos hablando de un tono número 9. Entonces, eso es lo que tenemos que seleccionar directamente dependiendo de la cantidad de consumo o del caudal de acetileno que vamos a utilizar durante el procedimiento de soldadura. Una vez de haber visto lo que es el equipo de protección personal y de haber seleccionado correctamente lo que es nuestro EPI, nuestro equipo de protección individual o nuestro equipo de protección personal, entonces vamos a verificar en qué consiste esta soldadura oxiacetilénica. Ahora, ¿cuál es la característica de esta soldadura oxiacetilénica? Una de las características
Bien, señores, nuevamente, estábamos hablando acerca de lo que es la soldadura oxiacetilénica, ¿sí? A ver, por favor, si me confirman el audio. Bien, señores, estuvimos hablando acerca de lo que son los conceptos de la soldadura oxiacetilénica. Mencionábamos que este tipo de soldadura oxiacetilénica se va a caracterizar por la generación de una gran cantidad de calor mediante una llama producida, aquí mediante una llama producida, señores, por lo que es la combustión de dos gases. ¿Sí? Por lo que es la combustión de dos gases. En este caso, hablamos de lo que es el acetilénico, ¿sí? Que es de gran poder calorífico, y del oxígeno, que va a actuar como comburente. Atención, señores, cuando hablamos de oxiacetileno, estamos hablando de dos tipos de gases que nos van a producir una combustión. Vamos a hablar entonces de lo que viene a ser el acetileno más el oxígeno. Hey, tenemos el acetileno y también tenemos el oxígeno, ¿sí? Entonces, este acetileno, señores, este acetileno va a tener un gran poder calorífico, va a actuar como un carburante, va a actuar como un combustible, mientras que el oxígeno va a trabajar como un carburante. Ahora, en este tipo de soldaduras vamos a tener pues que vamos a utilizar en lo que es la soldadura de chapas, vamos a utilizar también en lo que es la soldadura de carrocerías. En fin, este tipo de soldaduras se va a utilizar en materiales que vamos a soldar cuyos espesores no sean superior de 3 a 4 milímetros. Eso es lo que tenemos que tener presente. Este tipo de soldadura, señores, va a trabajar mediante gases, el acetileno más el oxígeno. Otra característica principal es que la combustión que se está produciendo por la quema del acetileno más el oxígeno va a darnos altas temperaturas. Este tipo de soldaduras también lo vamos a poder utilizar en lo que es carrocerías, en lo que son chapas, ¿sí? Y también pues en lo que viene a ser espesores no superiores de 3 a 4 milímetros. Aquí tenemos nuestro equipo de soldadura. ¿Sí? Ahí tenemos, señores, nuestro equipo de soldadura. En este equipo de soldadura que estamos observando, vamos a encontrar los siguientes componentes, ¿no? Vamos a encontrar unos manorreductores. ¿Qué son estos manorreductores? Lo que comúnmente llamamos los manómetros. Tenemos entonces lo que son los manorreductores, ¿sí? Acá en este punto tenemos los manorreductores, tenemos lo que viene a ser el combustible. En este caso el combustible hemos mencionado que viene a ser el acetileno, y también vamos a tener el oxígeno, que vendría a ser el comburente. También vamos a tener un soplete y las mangueras de alta presión por donde se van a desplazar los gases. Esto vendría a ser un equipo básico de soldadura para poder realizar la soldadura del tipo oxiacetileno.
También aquí estamos observando lo que es un equipo de soldadura. Aquí tenemos, señores, lo que es un equipo de soldadura. En este punto, en el punto número 1, vamos a identificar el cilindro de oxígeno. Este cilindro de oxígeno, señores, va a ser de mayor tamaño en relación al cilindro del acetileno. Punto número 1, ¿sí? Aquí, este punto número 1 viene a ser el cilindro de oxígeno, ¿sí? Cilindro de oxígeno. Característica, mayor tamaño que el cilindro de acetileno. Luego vamos a tener las válvulas, que van a estar con el número 3. Tenemos las válvulas. Tenemos el número 4, que viene a ser el regulador para oxígeno. ¿Sí? El número 4, el regulador de oxígeno. El número 5, tenemos el regulador para el acetileno. Tenemos el número 6, lo que viene a ser las mangueras. ¿Sí? Acá tenemos las mangueras. Acá tenemos las mangueras tanto de oxígeno como del acetileno. Luego vamos a tener el soplete. Aquí en este punto tenemos el soplete, tenemos la boquilla y también pues para poder transportar estos dos balones o estos dos cilindros vamos a tener un carro transportador. ¿Sí? Vamos a tener un carro transportador. Eso vendría a ser el equipo de soldadura que nosotros vamos a tener para poder realizar lo que viene a ser la soldadura oxiacetileno. Vamos a verificar lo que son los manoreductores. Ojo, señores, con este punto. Vamos a verificar lo que son los manoreductores. Cuando nosotros hablamos de los manoreductores, estamos hablando de lo que estamos verificando acá. Estos manoreductores, señores, van a estar directamente con lo que vienen a ser los manómetros. La función principal de estos manoreductores van a ser los encargados de regular correctamente la presión de los gases, ¿sí? Ya sea el gas como el oxígeno y también como el acetileno. Entonces, estos manoreductores nos van a ayudar a regular esa presión, la presión de oxígeno y también la presión del acetileno. Ahora, ¿dónde van a ir ubicados estos manoreductores? Estos manoreductores, señores, van a ir en la parte superior de las ojivas. ¿Cuáles son las ojivas? Las ojivas son la parte superior de la botella. En esta parte superior, señores, estas son las ojivas y sobre esta parte van a ir ubicadas lo que vienen a ser los manoreductores. Otra característica, al momento de realizar una graduación de lo que es el oxígeno, señores, siempre va a trabajar con presiones superiores al del acetileno. Siempre este manoreductor va a marcar mayor presión que la del acetileno. Ahora, también siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de efectuar las regulaciones no debemos de golpear estos manoreductores, ¿sí? No se debe llegar a golpearlo. Tampoco debemos de mantenerlo a la intemperie. Siempre tienen que estar almacenados o guardados en un lugar que esté bajo sombra y que tampoco esté expuesto a altas temperaturas. Luego tenemos los gases empleados, como ya mencionábamos. Dentro de lo que son los gases empleados, vamos a tener lo que viene a ser el balón de color rojo. Acá este balón, señores, este balón de color rojo vendría a ser pues el acetileno. Ya este acetileno, su característica principal es que es un gas incoloro y también va a tener un poder calorífico alto. Dentro de lo que es una soldadura oxiacetilénica, este se va a utilizar como combustible. Y luego tenemos el balón de color verde. Este balón de color verde nos está indicando que vendría a ser el oxígeno
Y este oxígeno dentro de la soldadura oxiacetilena nos va a funcionar como un comburente. Ahora, cuando realicemos la regulación, vamos a regresar a a la anterior diapositiva. Cuando nosotros realicemos lo que es la regulación de la salida de los gases para poder efectuar la soldadura, hemos mencionado que siempre este manorreductor, esta presión que está marcando en el manorreductor del oxígeno, siempre tiene que ser superior a la del acetileno. En este caso, la presión del oxígeno tiene que estar comprendido entre 1.5 y 2.5 bares. Atención, señores, ese dato. Siempre el manorreductor del oxígeno tiene que estar comprendido entre 1.5 y 2.5 bares, mientras que el nanorreductor de lo que viene a ser el acetileno tiene que estar comprendido entre 0.3 y 0.5 bares de presión. Luego tenemos el soplete. Aquí tenemos el soplete, señores. Acá lo podemos observar. El soplete. ¿Cuál es la función de este soplete? La función del soplete es crear una llama estable y de alta potencia calorífica gracias a la dosificación en proporciones correctas del oxígeno y también del acetileno. Ahora, para poder regular la llama que se va a generar en la boquilla, vamos a tener dos válvulas, la válvula de oxígeno y la válvula de acetileno. Una vez que ya pasan por este conducto, aquí va a existir una boquilla mezcladora, ¿sí? Acá ya se hace la mezcla de lo que es el combustible con el oxígeno, lo que comúnmente se le denomina una mezcla carburante-comburente. Y dependiendo de la proporción de oxígeno y de acetileno, nosotros vamos a tener diferentes tipos de llamas que lo vamos a observar en la boquilla. Atención, señores. Entonces, el soplete, su función principal es dosificar ambos gases en proporciones correctas. ¿Sí? En proporciones correctas. Tenemos acá la entrada del oxígeno y también la entrada del acetileno. ¿Y cómo regulamos esa cantidad de gas que va a pasar? A través de estas válvulas. Válvula de oxígeno y la válvula de acetileno. Luego tenemos los tipos de boquilla. Ahí tenemos los tipos de boquilla. Van a existir en lo que es la soldadura oxiacetilena, van a existir dos tipos de boquillas que se van a usar generalmente. Vamos a tener en este punto unas boquillas intercambiables. Y señores, como estamos observando, vamos a tener boquillas intercambiables, ¿sí? Boquillas intercambiables. Y también vamos a tener una boquilla que vendría a ser pues una boquilla fija, donde el mezclador y la boquilla van a constituir una sola pieza. Si regresamos un poco la diapositiva hacia atrás, por ejemplo acá tenemos la boquilla, ¿no? Estas boquillas, señores, pueden ser de dos tipos. Pueden ser boquillas desmontables o intercambiables o pueden ser boquillas fijas. En este caso, cuando es una boquilla fija, señores, tanto el mezclador como la boquilla van a formar una sola parte, ¿sí? Van a ser un solo componente. Atención, boquilla, esta boquilla más el mezclador van a ser un solo componente, una sola parte. Pero si encontramos boquillas intercambiables, esta boquilla, a través de una unión por rosca, va a poder ser reemplazada. Y los tipos de boquilla de uso general que vamos a encontrar
para la técnica de soldadura oxiacetilena, vamos a encontrarlo en 5 medidas o en 5 números. En este caso tenemos la boquilla número 1, ¿sí? La boquilla número 1, señores, cuyo diámetro es de 0.9 milímetros. Luego tenemos la boquilla número 2, ¿sí? Acá tenemos la boquilla número 2, cuyo diámetro de salida ya de la mezcla carburante comburente es de 1 milímetro. El número 3 de 1.1 milímetro. Luego tenemos el número 4 de 1.2 milímetros y el número 5 de 1.3 milímetros. Ahora, estas boquillas que estamos mencionando son las boquillas de uso estándar. Por ejemplo, en esta boquilla número 1, generalmente se van a utilizar para planchas con un espesor que van a estar entre 0.5 a 1 milímetro. Atención, señores, esta boquilla número 1 se va a utilizar para realizar planchas de soldadura en planchas que van a estar pues en un espesor comprendido entre 0.5 hasta 1 milímetro. Si ya utilizamos una boquilla número 2, el diámetro también aumenta. Y al aumentar el diámetro vamos a tener mayor cantidad de litros por hora de consumo del acetileno y del oxígeno. En este caso estamos hablando de un consumo con la boquilla número 2, que tiene un diámetro de salida de 1 milímetro, de 150 litros por hora de consumo. Si hablamos de la boquilla número 3, vamos a hablar que va a tener un consumo mayor. En este caso estamos hablando pues de 300 litros por hora de consumo. Y como tiene mayor cantidad de consumo, entonces también vamos a poder aprovechar al máximo ese consumo para poder realizar una soldadura. Y justamente con este tipo de boquillas, con las boquillas del número 3, vamos a realizar soldaduras en planchas cuyo espesor estén entre 2 a 4 milímetros. ¿Sí? Con la boquilla número 3, señores, se realiza soldaduras en planchas que comprenden entre 2 a 4 milímetros. Luego tenemos la boquilla número 4. En esta boquilla número 4 vamos a tener un diámetro de 1.2 milímetros. Entonces, al ser mayor el diámetro, vamos a tener mayor consumo de gas. En este caso, hablamos de 500 litros por hora. Y también este tipo de boquillas están diseñadas para poder realizar la soldadura en planchas con un espesor de 4 a 6 milímetros. Y luego tenemos el número 5, cuyo diámetro equivale a 1.3, y en este caso pues el consumo también equivale a 700 litros por hora. Y para realizar soldaduras en planchas cuyo espesor están fluctuando entre 6 a 9 milímetros. Entonces, estos tipos de boquillas vamos a encontrarlo en 5 medidas, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Y dependiendo también del diámetro, ¿sí? Del diámetro por donde va a salir pues la mezcla carburante comburente, vamos a tener también el consumo de los gases. Al consumir mayor cantidad de gases, vamos a tener que realizar trabajos en espesores mayores de las planchas. Por ejemplo, este 0.9 es para poder soldar solamente de 0.5 hasta 1 milímetro de plancha, mientras que este número 5 puede realizar soldaduras entre planchas que están comprendidas entre 6 a 9 milímetros. Luego tenemos las mangueras, ¿sí? Las mangueras por donde se van a desplazar los gases. Ojo, ojo aquí, señores. Vamos a tener dos colores de manguera. La manguera de color rojo, ¿sí? Esta manguera de color rojo, señores, es para que pueda desplazarse el combustible. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de combustible, estamos hablando directamente del acetileno. Y si hablamos del color verde, estamos hablando del oxígeno. Ojo, cuando se realiza una instalación
de un equipo de soldadura oxiacetilena, lo que debemos de tener en cuenta es la longitud de manguera. Mínimamente, la manguera debe de contar con una longitud de 5 metros. Ojo ese dato. Mínimamente, señores, se tiene que contar con una longitud de manguera de 5 metros. Y además, estas mangueras deben estar, estas mangueras, señores, aquí, deben estar con unas válvulas antirretorno. ¿Sí? Estas válvulas antirretorno. Estas válvulas antirretorno, su función van a ser pues que van a dejar pasar los gases en un solo sentido, evitando que los gases regresen hacia el balón, tanto de oxígeno como de acetileno. Y si es que estas válvulas están mal, se puede producir un retroceso de llama. ¿Qué es un retroceso de llama? Todo esa llama, producto de la combustión que se está produciendo a la salida del soplete, puede llegar hacia el tanque, tanto al tanque de oxígeno como al tanque de acetileno, y puede producir explosiones. Por eso, señores, es siempre importante tener instalado estas válvulas antirretorno en las mangueras. Una vez que hemos visto cuáles son los componentes que se necesitan para poder realizar la soldadura oxiacetilena, vamos a verificar cuál es la llama oxiacetilénica para poder efectuar el trabajo de soldadura. Y hemos mencionado que una de las características principales de este tipo de soldadura es que vamos a aprovechar las altas temperaturas producidas por la combustión del oxígeno y también del acetileno. Justamente de ahí viene el término, ¿no? Llama oxi de oxígeno y acetilénica de acetileno. En este caso, esta llama, señores, va a ser la encargada de generar el calor necesario que va a permitir la fusión de los materiales. Ahora, si esta llama está bien regulada, la soldadura se va a efectuar sin ninguna dificultad y de forma correcta. Vamos a ver en este punto cuáles son las partes de esa llama oxiacetilénica. Vamos a tener esta parte de acá que se denomina el dardo. Este dardo es la zona más brillante donde todavía no existe una combustión completa. Atención, señores, en este punto que lo estamos viendo de un color blanco, que es una zona más brillante, a eso se denomina dardo. ¿Sí? Es la zona que más va a brillar. Aquí todavía no se ha producido la combustión. Luego tenemos la zona de combustión primaria. Esa zona que está rodeando al dardo se le conoce como zona de combustión primaria. Esta zona de combustión primaria es la zona donde se produce la primera combustión, pero todavía no alcanza la temperatura de trabajo. Atención, señores, a esta llama de color ploma, que vendría a ser la zona de combustión primaria. Luego tenemos la zona reductora. ¿Sí? Esta de color celeste vendría a ser la zona reductora. ¿Sí? Esta zona reductora, señores, es la zona donde se alcanza la mayor temperatura. Entonces, en esta zona es donde se va a realizar la soldadura. ¿Sí? En esta zona de color celeste es donde nosotros vamos a efectuar la soldadura. Porque acá ya se alcanzan las temperaturas ideales para poder realizar la fundición. En este caso, estamos hablando de temperaturas que van a estar comprendidas entre 2500 hasta 3000 grados centígrados. Ojo, ojo señores, esto va a variar también dependiendo de la cantidad de mezcla de oxígeno y de acetileno que nosotros podamos estar pues graduando al momento de realizar la regulación de esta mezcla. ¿Sí? Entonces hablamos de una zona reductora. Luego de la zona reductora,
Luego de esta zona reductora, señores, vamos a tener lo que es el penacho, ¿sí? El penacho es de color naranja, ¿no? Medio rojizo. Este penacho es la zona más exterior de la llama. En ella se producen las reacciones secundarias de la llama. Entonces, esta parte de color celeste es la parte donde se va a producir la mayor temperatura y por lo tanto va a ser la zona donde nosotros vamos a realizar el trabajo de soldadura. Ahora, dependiendo también de cómo nosotros estamos realizando la regulación del paso del oxígeno y también del acetileno, vamos a encontrar diversos tipos de llamas. Por ejemplo, acá tenemos la llama carburante, la llama neutra y también la llama oxidante, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las características de estos tres tipos de llamas, ¿no? La llama carburante, la llama neutra y también la llama oxidante. En este caso, cuando nosotros encontramos este tipo de llama, ¿sí? Este tipo de llama, señores, ¿sí? Una llama carburante. ¿Por qué se da este tipo de llama? Este tipo de llama, señores, se va a dar porque tenemos gran cantidad de acetileno. Ahora, el color va a ser un color anaranjado. Y otra característica por la cual nosotros vamos a poder darnos cuenta que está pasando demasiado acetileno es porque va a desprender pequeñas partículas de hollín. Es como si estuviese humeando y encontraríamos un humo de color negro. Eso es porque necesariamente está pasando demasiado carburante, demasiado acetileno. Este tipo de llama no sirve para soldar ningún tipo de metal. Ojo, cuando hay demasiado combustible, no hay una mezcla ideal, entonces no nos va a servir para poder realizar ningún tipo de soldadura. Luego tenemos la llama neutra. En este caso, en la llama neutra, sí podemos encontrar pues las partes, ¿no? Podemos encontrar lo que es el dardo, podemos encontrar también lo que es la zona primaria de combustión, tenemos la zona reductora y tenemos el penacho. Entonces, esta llama neutra, señores, se va a producir cuando existe una proporción en ambos gases y por lo tanto vamos a tener lo que se denomina la mezcla ideal para poder realizar el trabajo de soldadura. Característica es que vamos a encontrar este color azulado, ¿no? Este color azulado que vendría a ser dentro de lo que son las partes de la llama oxiacetilénica, vendría a ser la zona reductora. Luego vamos a tener lo que es la llama oxidante. Fijémonos acá, la llama oxidante. Esta llama oxidante es una llama que va a tener demasiada cantidad de oxígeno. Sí, demasiada cantidad de oxígeno. Característica es que va a tener un color celeste, ¿sí? Un celeste blanquecino. ¿Sí? No vayamos a confundir con lo que es una llama neutra. En este caso también, lo que viene a ser la llama va a ser una llama de tamaño más prolongado. ¿Sí? Atención, señores. Entonces, dependiendo de lo que viene a ser la regulación del oxígeno más el acetileno, vamos a tener tres tipos de llama. La llama carburante, la llama neutra y también la llama oxidante. En lo que es la llama carburante tenemos mayor cantidad de acetileno. En la llama neutra estamos hablando de una llama con proporciones adecuadas de los dos gases. Y en la llama oxidante, demasiado oxígeno. ¿Sí? Demasiado oxígeno. ¿Correcto, señores? Entonces, si hasta este punto se tiene alguna consulta, por favor. Bien, señores, entonces, de esta manera
Vamos a poner ya el punto final a la capacitación programada para el día de hoy, donde hemos realizado lo que viene a ser pues la parte complementaria de la soldadura del tipo SMAU, ¿sí? De la soldadura del tipo SMAU, que vendría a ser una soldadura por arco manual con electrodo revestido, y también hemos visto los fundamentos de la soldadura oxiacetilena. Gracias, señores, por la atención prestada y nos estamos reencontrando el día de mañana. Gracias, señores. Nos reencontramos mañana igual a las 8 de la noche. Que tengan una excelente noche. Gracias. Permiso.